no se me ocurre cómo, a mí que me gusta unir una nota con la otra, no se me ocurre cómo unir el acervo de Clemente Estable con las patologías del sueño, que es lo que trae Daniela Gil. Seguramente no da bostezos, no da aburrimiento, No. porque la verdad que el acervo es maravilloso. Sí. Pero cambiando el ángulo de la información, como dicen, Sí. vamos a hablar del sueño. El sueño es un viejo amigo de sobre ciencia, ¿no? No porque generemos aburrimiento tampoco, sino porque ya hemos tratado obviamente el tema de diferentes enfoques. Y porque es una de las patologías de salud más propias de esta época, que está en pleno avance. Sí, y el sueño en sí mismo es un objeto de estudio que realmente tiene cosas fascinantes, ¿no? Y hoy vamos a tratar otro enfoque, tomamos el sueño desde otro lado, en este caso desde la medicina y desde los trastornos que pueden afectar al sueño, ¿no? O sea, cómo la medicina estudia cuando el sueño no se cumple correctamente, ¿no? Vamos a empezar entonces contando qué son los trastornos del sueño, ¿no? Porque uno puede pensar que un ronquido, por ejemplo, es un trastorno del sueño. Para el otro. Y para el otro, pero para el que ronca no. Pero los trastornos del sueño son todas aquellas afecciones que afectan el buen dormir. Y acá nos lleva a otra definición, que es el buen dormir, ¿no? Porque no es solamente la cantidad de horas, por ejemplo, que ahora vamos a ir un poquito a ese tema, sino es aquello que no nos permite, o sea, dormir bien es encontrar ese estado fisiológico que nos permite que nuestro cuerpo pueda, ni que hablar, recuperar el cansancio, pero también cumplir todas las funciones que tiene el sueño. El sueño, recordamos que en otros informes hemos hablado de que nos ayuda a fijar la memoria y a fijar los conocimientos del día, ¿no? Llega ese descanso para que el cerebro pueda incorporar todo lo que aprendió en ese día. También para mejorar las defensas naturales del organismo, también para segregar hormonas, yo sé, como las del crecimiento, se ve que yo no dormí suficiente, pero bueno, hay un montón de reabsorber sustancias nocivas durante el día, nos afectan sustancias que los famosos radicales libres, los antioxidantes que tomamos para evitar eso, bueno, todo eso ocurre y se repara durante un sueño. La cantidad de horas, por supuesto, está medianamente sugerida, entre 7 y 9 horas por día, pero no es solo la cantidad, sino también la calidad del sueño. Todo eso quiere decir que para dormir bien necesitamos no tener trastornos del sueño. Está bien. ¿No? Pero cuando ocurren, hay una unidad, que es la que vamos a hablar hoy, una unidad del sueño en el Hospital de Clínicas, que justamente lo que hace es, desde la medicina, estudiar este hábito que tenemos todos, que no es un lujo, sino que tiene sus fundamentos. Y para hablar de qué hace esta unidad, vamos a hablar con Ana Musetti, que es coordinadora, pero antes de preguntarle, ir al meollo de esta unidad, lo que le preguntamos es cuáles son los principales trastornos del sueño y cuán presente está estos problemas en la consulta de hoy. Y esto es lo que nos contó. Los trastornos del sueño pueden ser variados. Hay muchos trastornos del sueño que están clasificados. Los más frecuentes son insomnio, el tema de los insomnios, los trastornos respiratorios del sueño, que es a lo que me dedico. Dentro de ellos, dentro de los trastornos respiratorios del sueño, la apnea del sueño es la más frecuente. Después hay trastornos del ritmo circadiano, el jet lag, trabajadores a turno que no alcanzan un ritmo. También hay otros que son los atrasos de fase o adelanto de fase, como los adolescentes que se acuestan cada vez más tarde o los ancianos cada vez más temprano. Y después hay trastornos del movimiento, también movimientos periódicos, parasomnias, que son otros trastornos más específicos y menos frecuentes. El ronquido puede llegar a ser molesto, pero no es patológico. Hay algunas características del ronquido que hacen pensar que es patológico, por ejemplo, un ronquido muy intenso que se escucha del otro lado de la puerta con la puerta cerrada, o un ronquido entrecortado con periodos de pausas, pero solo por sí el ronquido no tiene mucha repercusión en la salud. Y últimamente las consultas por el sueño son mucho más frecuentes, vinculadas también a lo social, a lo que se llama el jet lag social, porque uno tiene que trabajar más
tiene que estar cumpliendo tareas y también sociales, entonces lo que acorta son las horas de sueño. Esa pérdida de horas de sueño que hemos tenido en todos estos años con la luz artificial y con la exposición a pantallas y con la exposición auditiva y los ruidos, y todo eso suma a que a veces el sueño no sea lo que era antes. Están las cosas que dependen de uno y las que no, porque pensaba ahora mientras escuchaba, a uno le pueden indicar, no sé, alimentate bien. Y es un hábito consciente, uno sabe lo que come, lo que deja de comer. Dormir bien depende de uno hasta cierto punto. Sí. No, y además también depende de cómo nosotros abordamos el hecho de dormir, ¿no? Muchas veces tenemos muchas cosas que hacer y decimos, bueno, duermo menos o me levanto antes y me acuesto tarde, pero esas horas que les robamos al sueño terminan en algún punto en este círculo que es los trastornos del sueño y la salud, ¿no? Como nos decía Ana, ¿no? Insomnio, desfasaje de fases, apneas del sueño, o sea, problemas más respiratorios. Todos esos son trastornos cada vez más presentes y sobre todo cada vez más consultados, también por los hábitos sociales de hoy. Claro, es bueno que la gente incorpore sus consultas sobre este tema y que los profesionales de la salud tengan las respuestas, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, para tener las respuestas justamente es que existe esta unidad del sueño que hace bastantes años que existe, pero que en este momento tiene, como contaba Ana, bastantes más consultas que antes, sobre todo también derivadas de hábitos, como las pantallas, por ejemplo, que tienen una presencia en el antes de dormir que puede afectar el sueño. Y le preguntamos justamente a Ana, bueno, ¿cómo son las consultas? Porque acá hay una curiosidad, ¿cómo es ir a consultar sobre no duermo bien, ¿no? ¿Cómo es ese acercamiento en lo que realmente le pasa al paciente? Y bueno, ¿cuáles son los tratamientos o las modalidades de estudio de estos trastornos? Esto es lo que nos cuenta en la segunda y última parte del informe. La unidad de sueño del Hospital de Clínicas estudia fundamentalmente los trastornos respiratorios del sueño. Hay neumólogos, neurofisiólogos, neumocardiólogos, ahora se acopló ciencias y la Facultad de Ciencias nos está ayudando a ver otros aspectos del sueño, como es la melatonina, la secreción de melatonina. En la unidad de sueño primero hay una consulta clínica en la cual se interroga, hay una historia clínica de sueño donde se interrogan muchas características del sueño. A veces cuando viene con el familiar nos ayuda porque cuando uno está dormido no sabe qué pasa. O una historia de la vigilia durante el día. Después uno sospecha qué tipo de trastorno del sueño tiene y se solicita el estudio, que el más completo es la polisomnografía. Consiste en un registro durante la noche, viene el paciente en horas de la noche, canales de electroencefalograma, un sensor de flujo de aire, nasal y vocal, bandas tóraco-abdominales para ver cómo se mueve el tórax y el abdomen durante la respiración, oxímetro para ver cómo está el oxígeno y electrocardiograma. Y movimientos de piernas también se evalúan. Todos esos canales se registran durante toda la noche. Esos registros que quedan grabados es analizado minuto a minuto, entonces se estadifica el sueño de acuerdo a cuándo estuvo dormido, cuánto estuvo despierto de ese registro, y también evalúa los eventos cardiorrespiratorios, la parte cardiovascular, pero fundamentalmente las apneas, las hipopneas, que es lo que define después junto con la clínica la severidad o no de la apnea del sueño.
Dani, la gente duerme ahí, ¿no? Cuando haces el estudio, sí. Sí, por eso yo dije, a ver, ¿cómo es esta consulta? Porque realmente uno va al médico, le cuenta lo que le pasó, a lo sumo un estetoscopio, respire profundo, acá tiene que dormirse, Duérmase, tiene claro. que cablearse todo, Claro. y eso es una forma muy particular de estudiar justamente lo que pasa durante el sueño, ¿no? Sabés que a mí una vez me vinieron a cablear a casa, yo dormía así, pero en mi casa, y es muy... Después dormís bárbaro, pero en el momento es como rarísimo. Es bastante Sí, raro, sí, pero sí. bueno, esa es la técnica para estudiar este tipo de trastornos, porque tienen que ver con, bueno, ni que hablar de las fases del sueño, lo que pasa cuando dormís, por eso el ir acompañado de alguien que duerma contigo puede ser importante para que cuente lo que pasa mientras tú estás dormido, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas son las que estudia la medicina del sueño y como bien dijo Ana, es un equipo multidisciplinario que cada vez está incorporando nuevas miradas, Claro. porque algo que nos dijo Ana, cada vez dormimos menos por las cuestiones sociales o bueno, por situaciones personales de diferentes grupos, digamos, de trabajadores, por ejemplo, pero hay una deuda del sueño, Claro. dice, si uno no duerme bien durante toda la semana no alcanza con que recuperes las horas en fin de semana. Hay una deuda del sueño que se acumula y genera trastornos en la salud y eso es lo que estudia la medicina del sueño. Pero muy bien, muchas gracias, Daniela. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Pausa en Sobre Ciencia, nos metemos en ciencia y su aporte a la memoria, a la recuperación del pasado reciente. Lorena Echeverry, Ayala Rosada, del Instituto de Computación de Facultad de Ingeniería, aquí en Estudio.